Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos, mujeres hermanas y amigas. Qué bueno que están nuevamente con nosotras y que podemos estar aquí para compartir este espacio Mujeres en la Verdad, que tiene el propósito de guiarnos a través de las Escrituras, la verdad del Señor, para que podamos conocer más a Dios, que podamos realmente saber cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas en cualquier situación. Mujeres en la Verdad es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad, y se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por este canal de YouTube de Radio Eternidad. Si usted es bendecida con este programa, compártalo, déselo a otra, envíeselo a otras mujeres para que también puedan crecer en el conocimiento del Señor. Yo soy Ruth Delany Almonte y estoy acompañada de mis hermanas Yanini de Martínez y Janet Ligou. Y hoy vamos a tratar un tema que siempre tiene vigencia y le hemos titulado No temas. Es el llamado que la palabra nos hace. No temas. Vamos a conocer todo lo que es el temor y lo que esto implica. Janet, y parece muy obvio que sepamos lo que es el temor, pero yo sé que la palabra tiene perspectivas distintas del temor y es bueno que lo conozcamos. De hecho, la Biblia tiene mucho que decir acerca del temor y menciona dos tipos diferentes de temor. Uh-huh. El primero de ellos es un temor beneficioso que tiene que ser fomentado. Y el segundo tipo de temor que menciona la Biblia es un detrimento para nuestras vidas. Y no solamente debe ser disuadido, sino conquistado. Uh-huh. El primer tipo de temor es el temor a Jehová. Y realmente este temor no es miedo. Cuando nosotros pensamos en temor, siempre nos imaginamos miedo. Sí. No, este temor más bien es una impresionante reverencia por quien es Dios. Es una impresionante reverencia por su poder, por su gloria, por sus atributos, por Dios. Uh-huh. Y en la Biblia nosotros tenemos diferentes versículos que nos dan idea de lo beneficioso y de las bendiciones que este tipo de temor trae a nuestras vidas. Por ejemplo, en el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. En Proverbios 19:23, por ejemplo, dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado del mal. Proverbios 14, por ejemplo, del 26 al 27, dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y dice además: es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Sin embargo, el segundo temor en el que nosotros nos vamos a basar en este día es un temor humano, producto del pecado, de la caída del hombre. No es beneficioso. Perjudicial totalmente. Así es. Pero el Señor nos da herramientas para vencer ese temor. Y por ejemplo, en 2 Timoteo 1:7, Dios dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las Escrituras no revelan que el ser humano siempre tuvo miedo. O sea, esto de temer, de tener miedo, tuvo un inicio. Así es. Digamos que las Escrituras son claras cuando habla de la creación del hombre, y en Génesis 3, del 8 al 10 dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Ahí comienza la vergüenza. Él dice: me escondí. Quiere decir que después de la creación del hombre, cuando vino la caída, comenzó ese temor. Es producto
de lo que pasó en el hombre. Del pecado. Del pecado, así es. Entonces el miedo es un resultado de esa rebelión que hubo en Edén hacia Dios. Justo en ese momento podemos poner bíblicamente el inicio de ese miedo, de ese temor del hombre. Cuando el hombre da las espaldas a Dios, cuando lo desobedece, comienza a experimentar temor. El temor. Así es. Al alejarse del Señor. Así es. Así es. ¿Y qué consecuencias tiene ese temor para el hombre, la mujer? Bueno, el temor tiene nefastas consecuencias para el hombre. Por ejemplo, limita al hombre a hacer lo que Dios quiere que realmente hagamos. Nosotros podemos pensar en esa historia del pueblo de Israel, cuando enviaron a los 10 espías a ver la tierra que Dios le había entregado. Lo había sacado de Egipto. Le había dicho, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, estos 10 espías cruzaron la tierra, el río Jordán, y lo único que vieron fue ciudades fortificadas, gigantes, y dijeron, no podemos hacerlo. También el temor nos conduce a escondernos. Ese mismo pasaje que estaba ahorita Janini comentando, en Génesis 3, en el versículo 10, dice primero, tuve miedo, y después dice, y me escondí. Así es. También el temor nos limita a hablar de Jesús. Ustedes se recuerdan a Pedro, ese discípulo enérgico, Sí. ese discípulo vigoroso, ese discípulo que amaba al Señor, que fue capaz de cortarle la oreja a uno de los guardias cuando fueron a apresar al Señor Jesús. Sin embargo, poquito tiempo después, cuando una de las personas lo vio, le dije, ¿tú no eres de sus discípulos? No. Tuvo miedo. Tuvo miedo. De las consecuencias del hombre. Del hombre. Otra persona también le dijo, ¿y yo no te vi en el huerto con él? No. Y después lo negó ahí seguido 3 veces. Y como el Señor le dijo, y el gallo cantó. También el temor da lugar para que el diablo nos ataque. Es como un buen cultivo para que él venga y ataque nuestras vidas. Y eso nosotros lo podemos ver con la misma historia de Job, ese hombre que tenía un corazón conforme a él. Sin embargo, nosotros leemos en Job 3:25 que dice, porque me ha venido aquello que me espantaba. Me ha acontecido lo que yo temía. O sea, esas cosas que le pasaron anteriormente, ya él la tenía en su corazón. Y fue como lo ideal. Satanás dijo, por ahí lo voy a atacar. Ese es su miedo. Podemos vivir con temor, como Job, ¿verdad? Temiendo que ocurran cosas. Pero como la Biblia nos plantea, nos enseña a combatir el temor. Hay un pasaje en Isaías 41, los versículos del 1 al 14, no lo vamos a leer completo, pero en este pasaje de una manera impresionante comienza a describir todo lo que el hombre puede temer y cómo claramente el Señor gobierna a la creación y describe a Dios como la fuente de fortaleza para los creyentes en cualquier escenario de su vida. Desde el versículo 1 hasta el 10, describe al Señor y en el versículo 10, oye cómo dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me llama muchísimo la atención 2 mandatos claramente en ese verso. El primero es no temas y el segundo es no desmayes. Pero a continuación de cada mandato hay una razón. Dios poderosa, gentilmente nos da una explicación de por qué no debemos temer y por qué no debemos desmayar. Obviamente, ¿quién de nosotras no ha sentido temor en algún momento? O sea, hemos sentido temor en un momento de tribulación, en un momento de problemas financieros, hemos sentido temor en un diagnóstico de una enfermedad médico,
en un sufrimiento por la pérdida de un familiar. ¿Y ahora qué va a pasar? Ese temor nos asalta. Todas hemos pasado por ahí. O sea, ¿quién de nosotros no se ha preocupado aún más por el día de mañana? Sí. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me quedé sin trabajo? ¿De dónde voy a comer? ¿Cómo voy a criar mis hijos? No sé, tantas cosas. Y es justo ahí donde el Señor nos dice, no temas. ¿Pero por qué? El verso lo dice, porque yo estoy contigo. Y ese yo soy está con nosotros. Quiere decir que si estamos enfermas, el Señor me dice, yo estoy contigo. Si tengo problemas financieros, el Señor me dice, yo estoy contigo. Si estoy atravesando por un problema familiar, el Señor me dice, yo estoy contigo. Si hay algo que me está perturbando emocionalmente, increíblemente podemos oír la voz de Dios, a ir a Isaías 41:10 y oírlo decir, yo estoy contigo. Es como si fuera esos nombres propios del Señor. Cuando el Señor me dice Yahvé Rafa, el Señor es mi sanador. Esa sanidad puede ser física como puede ser emocional. Cuando el Señor me dice mi nombre es Yahvé Shalom, y ese shalom es esa paz que el Señor me va a dar. El Shaddai, el Todopoderoso. El Rohi es mi pastor. O sea, ¿cuántos los nombres de Dios que están puestos ahí claramente en su palabra me dan esa confianza que me da este verso de 41:10? Que en cada circunstancia Él tiene una faceta de su personalidad que claramente está con nosotros. Y por eso dice, porque no temas, porque yo soy tu Dios. Así es. Ese Dios que tiene cada una de esas características que tú has descrito, y es. por lo cual no tenemos que temer. Temer. Janine mencionaba un segundo mandato. Estaba leyendo ahora y me encanta. Porque dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Hay otras versiones que dicen, no te angustie. Y si nosotras lo decimos en el argot dominicano, no te vuelvas loca, estate tranquila. Así es. Y dice, al igual que en el primer mandato, la razón, porque yo soy tu Dios. Amén. Ese Dios que es todopoderoso, me dice, yo soy tu Dios. Y pudiéramos decir, y nos parece poco, hay necesidad para temer. La verdad es que no. Y recuerdo, Janet, el verso que dice, estad quietos y conocer que yo soy Jehová. Amén. Yo soy tu Dios. Y luego de esos dos mandatos, entonces dice todo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Dice, siempre te ayudaré. Ese siempre nosotros lo tenemos que poner en mayúscula. No es algunas veces, no es cuando, no, siempre yo te voy a ayudar. Y luego me dice, te sustentaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la mano del Señor yo voy a sostenerte, yo voy a cuidarte, yo voy a cargarte. No temas, nadie te va a arrebatar de mis manos, dice su palabra. Ruth, la ayuda de Dios es siempre oportuna, siempre fiel. Aquel que es sostenido por el Señor a través de la fe jamás será derribado. Jamás será derribado ni por el temor ni por la ansiedad. Debemos orar permanentemente para pedirle a Dios que nos ayude a creer completamente en lo que Él ha dicho que hará en nuestras vidas. Porque Él dice siempre, pero aún así, cuando llegan ciertos momentos, ciertas situaciones, realmente no nos resulta fácil, ¿verdad? Poder entender que Dios está obrando aún cuando la situación es completamente adversa y llega el temor. Eso pasa cuando dejamos de mirarlo a Él y miramos las circunstancias. Cuando eso pasa, el temor va a llegar a nos embarga. Así es. Y nosotros estamos hablando de estas promesas del Señor, pero ¿son esas promesas para todo el mundo, para toda la humanidad? Realmente no, Ruth. Esas promesas son para sus hijos. Solo a sus hijos el Señor les dice, no temas, no desmayes, porque en Isaías 41:1 dice, no temas porque yo te redimí. Amén. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Tú sabes qué significa redimir? Redimir significa rescatar,
sacar de la esclavitud a alguien que ha estado cautivo. Y el Señor nos compró. Éramos esclavos del pecado y el Señor nos compró con un precio inigualable, porque fue su sangre. La salvación no me costó nada a mí, pero a Él le costó todo, porque a Él le costó su sangre, le costó su vida. Y cuando dice te puse nombre, así como un papá pone un nombre a un hijo terrenal, lo identifica y claramente quiere tener una continuidad en ese hijo, así mismo el Señor puso un nombre a nosotros, y ese nombre tiene que ver con tú eres mío, tú eres de mi posesión. O sea, claramente el Señor nos pone nombre porque nos está hablando de tú eres mi posesión, tú eres mío, yo te compré. Así es. Bueno, llegó el momento de hacer una breve pausa y regresamos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de vuelta con Mujeres en la Verdad y hoy estamos tratando este tema que hemos titulado No temas. Hablábamos antes de la pausa. Janet, ¿podrías hacernos un breve recuento de lo que habíamos dicho hasta el momento? Claro, Janine estuvo comentando el versículo 1 de Isaías 41, que dice no temas. Y mencionaba que ese mandato, Él solo se lo da a sus hijos. Y dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero a continuación, el versículo 2 me encanta, porque Él promete acompañarnos a través de las diferentes dificultades que podamos atravesar. Y mira cómo dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ahí menciona 3 escenarios diferentes. Comienza diciendo, cuando pases por las aguas. Cuando nosotros estamos en medio de una gran dificultad, estamos en medio de aguas turbulentas, nos sentimos en medio de un mar que nosotros nos vamos a ahogar. Y el pueblo de Israel tenía pleno conocimiento de eso. Cuando Dios los sacó con manos portentosas de Egipto, ellos comenzaron su peregrinaje. De repente se vieron frente al Mar Rojo. Tenía un gran mar y el ejército, el fuerte ejército de Egipto detrás de ellos. Y debe en ese momento haberlos acogido el temor. Claro. ¿Qué va a pasar? Mucho temor. ¿Qué va a pasar? Así mismo. Sin embargo, el Señor con mano portentosa. Para mí es el milagro más grande que yo leo en la Biblia. A mí me impresiona muchísimo. El Señor abrió el mar. Aguas para un lado, el agua para el otro. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Todo el pueblo de Israel pasó hasta el otro lado. Sin embargo, después vino el ejército de Egipto y trató de pasar. Pero ellos no eran sus hijos. El Señor cerró el mar. Todos se ahogaron. También luego en ese versículo dice, y si por los ríos no te anegarán. Y uno diría, pero ya tú me dijiste que por un mar profundo, porque ahora me menciona aguas menos profundas. Pero si nosotros estudiamos la misma historia del pueblo de Israel, cuando ya ellos estaban prestos a entrar a la tierra prometida, Dios dijo, vayan, miren la tierra. Y 10 espías pasaron por el río Jordán. Mucho menos profundo que el mar. Sin embargo, cuando vinieron de allá para acá, tuvieron temor y dijeron, no podemos. Hay fortalezas, hay personas gigantes. Nosotros nos sentimos como langosta delante de ellos. Se enfocaron en las circunstancias. En las circunstancias. Y Dios dice, cuando pases por los ríos, no te anegarán. O sea, esas aguas no te van a cubrir, dice la nueva versión internacional. Y termina diciendo, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo no sé si ustedes se recuerdan esa historia de los 3 amigos de Daniel,
O sea, cómo Nabucodonosor los manda a echar en el lago del horno de fuego. Y cuando él fue a ver, me imagino que pensaría, bueno, ya eso, de ellos no queda nada. Ahí no hay nada. Sin embargo, él no vio a 3 personas. Vio 4. Wow. El Señor El estaba mismo ahí. Dios estaba ahí en medio Sí. de ellos. Y como dice este versículo, no se quemaron, ni la llama ardió en ellos. Y quisiera destacar en estas frases que tú has leído de este verso, cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, Wow. Cuando pases por el fuego, cuando pases, o sea, Así es. vamos a vivir circunstancias que nos podrán dar temor. Claro. ¿Verdad? O sea, el Señor no nos está diciendo que nos va a librar. No, no, no. En el mundo Tendremos tendréis aflicción. Eso es seguro. aflicción. Pero tenemos aquel Dios poderoso que estará siempre con nosotros Amén. en toda circunstancia. Y qué interesante que él dice cuando pases, o sea, no es antes Ujú. de Es pasar. en el momento Es en de la el travesía. momento. Por eso está la fe, la confianza en el Señor es necesaria, porque es en el momento, no es que puede ser que yo sepa en mi mente y en mi corazón, no importa, cualquier circunstancia que yo pase, Dios va a estar conmigo, pero ¿cuándo yo lo voy a experimentar? Ujú. Yo lo puedo saber aquí, Intelectualmente. y pero- no lo he experimentado aquí, Sí. entonces lo voy a vivir, lo voy a experimentar cuando yo esté pasando por ahí. Qué precioso eso. Qué Y es la confianza me da, confianza, qué confianza me exactamente, da, que debemos qué tener en el confianza me da. Señor para no temer. Aunque las circunstancias nos digan algo, una cosa distinta, sabemos que el Señor en su palabra nos ha dicho otra y es lo que nosotros tenemos que creer. Y si seguimos conversando del temor, cuando el temor nos invade, podemos confiar que siempre el Señor va a estar ahí, así como estuvo con el pueblo de Israel, lo hemos visto. Y en el versículo 3 de ese mismo capítulo, Janini, podríamos resaltar aún más las cualidades, las características, el carácter del Señor. Así es, como veíamos ahorita. Dice el versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Lo primero que el Señor vuelve a recordarme, que es Él. Y no me dice un Dios, no me dice un Dios con D minúscula, me dice Dios, yo Jehová. O sea, lo primero que me hace ver es su naturaleza. Sí. Y luego me dice, yo Jehová soy tu Dios. No soy el Dios de tu amiga, de tu vecina, de tu hermana. No, yo soy tu Dios. Yo soy el Santo de Israel. Y ahí mismo dice, yo soy tu Salvador. Oye, eso es tremendo. Eso Es un Dios personal. Exacto. Es mío. Exacto. Es una relación personal con Él. Nuestros hijos no pueden heredar la relación que yo tengo con el Señor. Tiene que ser algo personal. El versículo 4 dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. La palabra dice, y yo tengo que creer lo que la palabra dice, que yo soy de gran estima a los ojos del Señor. ¿Saben por qué? Por lo que leíamos anteriormente, porque Él me compró por precio de sangre. Está hablándole a sus hijos, a sus hijas. Así es. Entonces, cuando el Señor me ve a mí, no ve a Janini, ve la sangre de Cristo que me ha cubierto, que ha borrado mi pecado, que me ha lavado. Dice el versículo 5, no temas, vuelve, porque yo estoy contigo. Wow. No temas, porque yo estoy contigo. Debe haber esa confianza y esa fe, ese creer en lo que Dios me está diciendo. Y ese creer que en el momento en que yo pase por una circunstancia difícil, Dios está ahí. Es reconocer que no estamos sola. Wow. Ese valle no lo estamos atravesando sola. Estamos con Dios. Wow. Yo estoy contigo. Y Dios no es poca cosa. Así es todo. Amén. Es todo. Es todo. Así es. Así es. Entonces, confiar en Dios es rehusarse a ceder al temor. Pero no por lo que yo voy a hacer. No porque yo soy fuerte. No porque yo tengo un carácter de X o tal manera. No, 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 no. Es depositar mi confianza en las manos del Señor y saber, sin ninguna duda, que realmente el Señor está conmigo. Como dice Janet, yo no estoy sola.
yo no estoy sola. Cuando hablamos todas estas cosas, pienso en las hermanas que nos están escuchando, ¿verdad? Que esperamos que todo esto que estamos diciendo pueda reafirmar en ellas su confianza en el Señor. Pero también pienso en aquellas mujeres que posiblemente no han conocido al Señor como su Salvador personal, como su Dios, como su pastor, como aquel que da la promesa de no temer, porque siempre estará con nosotros. Entonces, un llamado a esas mujeres a saber que pueden realmente entregar su vida a Dios y poder también recibir esas maravillosas promesas que el Señor tiene para con cada uno de sus hijos. Veía yo en el Salmo 51 y quisiera resaltar también que dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Hay temor también hacia el hombre. Sin embargo, ese es el temor que nos perjudica, como decía Janet. ¿Qué pudieran añadir a eso? Hay otro versículo también que habla de que el temor al hombre crea lazo. Así es. Crea lazo. Entonces, el temor que nosotros tenemos que cultivar, porque es el que da vida, es el temor a Jehová. A Jehová. Exacto. Esa es la clave. Temor a Jehová. Si vemos el Salmo 27, desde el verso 1 al 6, podríamos leer decir que Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahí nuevamente viene la parte personal. Mi luz y mi salvación. Y nos preguntamos, se pregunta el Salmo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No hay nada que temer. Si tenemos a Jesús, no. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vuelve y nos repite. Cuando se juntaron, estoy leyendo el verso 2 del Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Wow. El Señor los hizo tropezar. Los hizo tropezar. Por eso no debemos temer. Como decía Janet, el ejemplo de cuando el Señor abrió el Mar Rojo. Así es. Humanamente no había escapatoria para el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor hizo aquello imposible, que no era visible a nuestros ojos. Así es. Tenemos un listado, pero cada una de nosotras tiene su gigante. Sí. En ese listado, nosotras pongamos también cuáles son esas situaciones, esas circunstancias, esas personas que nos infunde temor. Así es. ¿De quién he de atemorizarme? Así es. Y si seguimos leyendo, en el verso 3 del Salmo 27 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Wow. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. De nuevo nos están invitando a confiar plenamente en el Señor. La confianza en el Señor es lo que echa fuera ese temor. Y en el verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Wow, me encanta ese versículo. Wow. Es que cuando vengan todos mis angustiadores, el Señor me va a tomar y me va a guardar en su presencia. O sea, no tengo que temer a nada. Él es mi protector. Eso es lo que me está diciendo ese versículo. Sí. Y mis angustiadores es toda situación que traiga temor a nuestras vidas. El Señor va a estar ahí. Me recuerda el Salmo 23 que dice: en presencia de mis angustiadores, así unges mi cabeza con aceite. Gloria me al Señor. ocultará en lo reservado. Wow. De su Ahí nadie puede encontrarme. En lo reservado de su morada. me guardará. Así Qué es. salmo tan precioso, tan alentador. Y el verso 6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo
Sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Wow. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué precioso ver que la alabanza sale de mi boca. Porque yo estoy confiada en que no voy a temer, el Señor está conmigo y por eso Él levanta mi cabeza. No hay por qué tener la cabeza bajada, no hay por qué temer. No hay por qué en medio de circunstancias adversas que está pasando eso. Sí, así es. No es cuando no pasa nada. Ajá. No es cuando todo en está medio de bien. malas circunstancias, Cantaré. cuando yo confío en el Señor, de mis labios lo que va a salir es alabanza al Señor. Cantaré y entonaré. El Señor produce en nuestras vidas un cántico de alabanza y cambia el temor, ¿verdad?, por júbilo. Cambia mi Gloria lamento al en Señor. baile. Cambia mi lamento en En baile. baile. Es la Cambia mi frase lamento en baile. perfecta para Qué bien. describir esto. Qué bien. Qué hermoso. Y entonaré alabanzas a Jehová. Y el nombre del Señor será exaltado en nuestras vidas. Y lo glorificaremos porque otros también verán que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestra confianza, que en el Señor estamos seguras, que creemos que Él obrará conforme a sus propósitos, no importa lo que estemos viviendo, y porque creemos en Él, conoceremos que Él es Jehová, el que nos ha redimido y que cumplirá su propósito en nuestras Amén. vidas. Qué Amén. precioso. Y así terminamos este tiempo, invitándole a ustedes que puedan confiar en el Señor, buscarle de corazón, entregar su vida a Él, las que todavía no lo han hecho, porque el Señor no nos falla, siempre nos acompañará, siempre estará con nosotros, no nos dejará, y esta promesa es para cada una de sus hijas. Yo quiero invitar a Janet a que nos despida, que despida Mujeres en la Verdad con una oración. Amén. Amén. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre, porque en tus manos estamos confiadas. Gracias, mi Señor, porque en tus manos no hay necesidad de temer. Gracias, Padre, porque tú has prometido estar con nosotras siempre, en cualquier circunstancia. Gracias, mi Señor, porque hemos visto en este día que en medio de circunstancias adversas, tú vas a escondernos en tu morada, en lo más reservado, Señor, de tu morada. Es por eso, Padre, que te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre como solamente tú mereces. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén. 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 Bueno, pues así terminamos Mujeres en la Verdad. Que el Señor las bendiga abundantemente y estén pendientes para una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.